Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 2. 1 de Samuel 2. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor. Mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me he alegrado en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquen palabras altaneras, cesen en su boca las palabras insolentes, porque el Señor es un Dios de todo saber. Por Él son examinadas las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. Aún la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerlo sentar con los nobles y para hacerlo poseer un trono glorioso. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas asentó el mundo. Él guarda los pies de sus fieles, pero los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie triunfará por su propia fuerza. El Señor quebrantará a sus adversarios, contra ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él dará fortaleza a su rey, y enaltecerá el poder de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá, pero el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos escuchar tu voz en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, sino que se quede en nuestro corazón y que podamos hacerla vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo que Dios oyó la oración de Ana y ella cumplió su voto al Señor. Para una mujer que deseaba tanto un hijo, haberlo dejado al servicio del sacerdote Elí debe haber sido todo un desafío. Sin embargo, Ana estaba dispuesta a pagar el precio. Ella lo recibió del Señor y lo dedicó al Señor tal como lo había prometido. Una vez que Ana deja a Samuel con Elí, eleva una oración a Dios, que está registrada aquí al comienzo del capítulo 2. Y tenemos en ella expresada la adoración de Ana por la respuesta de Dios a su oración y por el regalo de su hijo Samuel. Es una oración bastante sencilla que podemos dividir en 3 grandes partes. La primera, que va desde el verso 1 al 3, Ana expresa su gozo por la respuesta del Señor. En los versos 4 al 8, Ana expresa la forma, la manera en que Dios gobierna el mundo. Y en los versos 9 y 10, Ana señala cómo será cuando Dios visiblemente gobierne sobre todo y sobre todos. Ahora, la importancia de esta oración de Ana, que también es conocida como el Cántico de Ana, se extiende mucho más allá de su aspecto personal, de su aspecto sentimental de esta mujer. A Ana se le dio el privilegio de proporcionar una introducción teológica a todo el relato de la monarquía israelita. Y Ana ofreció una oración inteligente, una oración teológica, una oración bíblicamente informada en este momento de su vida. Y tal como sucedería más adelante, unos 1000 años más adelante, cuando la Virgen María alabó a Dios por el nacimiento de su Hijo, por el nacimiento de Jesús, una oración que es muy similar a la que vemos aquí elevada por Ana, vemos que el Espíritu Santo utiliza a Ana para que en el maravilloso proceso de la inspiración de la Escritura, este cántico de Ana
proporcione un resumen de lo que Dios estaba a punto de hacer en este período de la historia de su pueblo, de la historia de Israel. Es con esto presente que el tema para hoy es el siguiente: la correcta visión del reino de Dios. Y lo primero que nos muestra este texto es la presente suficiencia de Dios. Cuando miramos la oración de Ana, encontramos mucho sobre Dios. De hecho, el nombre Yahvé en el original aparece 9 veces. Y los nombres para Dios, El y Elohé en el hebreo, aparece una vez cada uno. Eso nos da un total de 11 veces en que Ana menciona a Dios en una oración que solo tiene 10 versículos en nuestras Biblias. Ahora fíjense también que el pronombre personal repetido en el verso 1, cuando Ana dice mi corazón, mi poder, mi boca, indica que Ana comienza con su propia experiencia. Ella estalla en una confesión de fe en el versículo 2 y dirige una palabra de advertencia en el versículo 3. Ahora, estas palabras que encontramos en el versículo 3 no podemos decir que se dirigen específicamente a Penina, porque los dos primeros verbos están en el plural. Es una advertencia general para todos aquellos que son fanfarrones, para todos aquellos que son autosuficientes. Ana alaba a Dios porque le concedió salvación en un tiempo de crisis. Y ahora Ana hace 4 declaraciones acerca de Dios en los versículos 2 y 3. Y estas 4 declaraciones acerca de Dios la llevan a alegrarse, la llevan a regocijarse. Su pensamiento, en primer lugar, se dirige a la santidad de Dios. En el verso 2 dice, no hay santo como el Señor. Ahora, esta afirmación de Ana es muy apropiada. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios nos consuela y nos alienta en cada situación. La santidad de Dios implica su separación de todas sus criaturas. Él es completamente diferente a toda la creación. Pero también carga especialmente la idea de perfección moral que existe en Dios. Entonces, como Dios es santo, todas sus intenciones, todas sus acciones, todos sus planes con respecto a su pueblo son santas. No es posible que los motivos de Dios sean perversos, insensibles, mezquinos, incluso en el juicio y especialmente hacia su amado pueblo. ¿Por qué? Como nos recuerda el profeta Habacuc, Dios es demasiado limpio para mirar el mal. Un comentarista observa lo siguiente. Para los malvados, este atributo no es un consuelo, sino solo un terror. Sin embargo, para aquellos que pueden apreciarlo, cuán bendita es la santidad de Dios. No hay tinieblas en Él, no hay corrupción, no hay enfermedad, absolutamente puro. Él gobierna todo sobre los principios de la pureza absoluta. Ya que Dios es perfectamente santo, lo que realmente importa no son las circunstancias que nos suceden en la vida, los problemas, las dificultades que enfrentamos. Lo importante es nuestra relación con el Dios santo. La santidad de Dios anima a los que están afligidos hoy. Sería fácil decir que Ana estaba espiritualmente alegre porque Dios le había concedido el deseo de su corazón. Ella había deseado un hijo y el Señor se los había dado. Pero si pensamos que la alegría de Ana solamente se basa en eso, nos olvidamos los largos años en que esta mujer sufrió una amarga decepción. Ahora, cuando su oración ha sido respondida, ¿qué puede hacer Ana? Discernir el santo propósito de Dios en medio de sus pruebas. Mucho antes de que la oración fuera respondida, Ana sabía que Dios es santo y ella esperaba pacientemente en que el santo Dios resolviera su crisis, resolviera su necesidad.
sabiendo que el propósito de Dios en tus aflicciones debe ser santo, puro y bueno, puedes consolarte con el ejemplo de Ana, de que cuando llegue el día de la liberación, este día llegará de la manera y en el momento en que Dios elija. Y cuando llegue, vas a tener todos los motivos para alabarlo por lo santo que Él es. Después de alabar la santidad de Dios, Ana agrega en el verso 2, porque no hay ninguno aparte de ti. Porque no hay ninguno aparte de ti. Es común en la poesía hebrea que se emplee el paralelismo. Es decir, una declaración es seguida por otra que desarrolla y expande la idea principal. No solo el Señor es santo, dice Ana, el Señor también es incomparable. No hay nadie como Él. Jehová de los ejércitos es el único Dios verdadero. Entre todos aquellos que son adorados como seres divinos, el único verdadero es Dios, es Jehová, es el Señor. Por tanto, no hay nadie que pueda frustrar los maravillosos planes de Dios. La voluntad del Señor está establecida para siempre. ¿Por qué? Como dice Ana, no hay ninguno aparte de ti. No hay nadie que se te compare. No hay nadie que se te iguale. Eres único, Señor. A esto, Ana agrega una tercera declaración que lleva su oración al clímax. Dios no solamente es santo y verdadero, sino que ella dice, no hay roca como nuestro Dios. La imagen de Dios como una roca transmite la idea de su fidelidad para proteger, para edificar, para fundamentar a su pueblo. El Señor es la roca inamovible en la que todas nuestras esperanzas están firmes, están seguras. Un comentarista escribe, Él es la roca en la que su pueblo siempre puede confiar porque no puede ser derrocado. Vemos que la oración de Ana está completamente centrada en Dios. Por eso es un ejemplo para nosotros. Si damos mayor gloria a las bendiciones que recibimos de Dios, en vez que a Dios mismo, estamos cometiendo ¿qué cosa? Idolatría. ¿Por qué? Porque estimamos más a la criatura que al Creador. Y nos involucramos entonces en una locura que finalmente va a echarlo todo a perder. Ana tiene la razón. No hay santo como el Señor. No hay ninguno aparte de Él. No hay roca como nuestro Dios. Por tanto, al igual que Ana, siempre debemos tener como nuestra principal gloria y esperanza conocer a Dios y el hecho de haber sido aceptados bajo su amoroso cuidado mediante el ministerio expiatorio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ana pudo haberse quedado mirando a sus circunstancias, pero ella miró a su Dios. Ella miró al Señor. Y nosotros podemos fácilmente revertir ese patrón. Podemos mirar a nuestros problemas, podemos mirar a nuestras circunstancias, a nuestras adversidades y perder de vista al Señor, dejar de mirar al Señor. El objeto que miremos va a ocupar nuestras mentes y lo que ocupe nuestras mentes va a gobernar y controlar nuestras vidas. Si miramos a nuestros problemas, obviamente nos vamos a sentir abrumados por ellos constantemente. Pero si miramos a Dios, si miramos al Señor, encontraremos los recursos que necesitamos para enfrentar los desafíos que nos plantea la vida. ¿Qué vio Ana mientras miraba a Dios? Vio su grandeza incomparable. Vio su poder para salvar. A veces parece que el poder del mal es tan grande que todo será destruido. Y cuando el mundo entero parece estar tambaleándose por el poder del mal, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe descansar en lo siguiente. Sí es fuerte el poder del pecado,
pero la fuerza de Dios es muchísimo mayor. En primer lugar, la presente suficiencia de Dios. Segunda cosa que este texto nos muestra es el presente gobierno de Dios. Ya lo dijimos, Ana pasa de lo particular en los primeros 3 versículos a lo general en los versos 4 al 8. Lo que el Señor ha hecho por Ana simplemente refleja lo que Dios siempre hace, la forma como Dios siempre obra. Cuando Juan Calvino sufrió la muerte de su mujer Idelette de Bure, le escribió a su amigo William Farel lo siguiente: quiera el Señor Jesús sostenerme bajo esta pesada aflicción, la cual ciertamente me vencería si aquel que levanta al postrado y conforta al débil no extendiera su mano desde el cielo a mi favor. Fíjense, Calvino estaba diciendo que seguramente habría sido aplastado, pero conocía a un Señor que levanta al postrado, que fortalece al débil, que refresca al cansado, y que el Señor había obrado en su dolor. Eso es lo que Ana está diciendo aquí. Ana estaba a punto de caer y el Señor le dio fuerzas. Ella era estéril y el Señor la hizo fecunda. Ella era pobre y el Señor la hizo rica. Pero esto no es sorprendente, dice Ana. Dios siempre ha obrado de la misma forma con su pueblo. Ana alaba a Dios en 2 tipos de declaraciones. En la primera parte, los versos 4 y 5, ella reflexiona sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Pero en eso ella ve un patrón general de la salvación de Dios. Y luego en los versos 6 al 8, ella alaba a Dios por sus acciones hacia los piadosos y por sus acciones hacia los impíos, respectivamente. Y la clave de esta primera serie de alabanzas se encuentra al final del versículo 5, cuando ella dice: aún la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. Esto se relaciona directamente con la situación personal de Ana. Ella, que era estéril, ahora es exaltada, mientras que la altiva oponente, Penina, es derribada al ver la bendición experimentada por Ana. Algunos eruditos estiman que esta declaración no puede ser verdadera porque Samuel fue el primer hijo de Ana y el total de número de hijos que ella llegó a tener fueron 6. Pero fíjese, ese no es el punto. Aquí no estamos hablando de una matemática exacta. Lo que estamos viendo aquí en el texto bíblico es que Ana expresa de manera poética que Dios la ha bendecido completamente, porque el número 7 es un número simbólico para expresar la plenitud de la bendición de Dios. Ella se siente totalmente bendecida por Dios, plenamente bendecida por Dios. Por eso dice que da a luz 7. Dios es digno de alabanza, dice Ana, porque Él enaltece a los humildes, pero derriba a los arrogantes y altivos. Al ver este punto tipificado en su oración contestada, Ana lo une con ejemplos típicos. Verso 4, los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. Según Ana, la salvación de Dios implica un cambio de suerte en el que los orgullosos y violentos son humillados y los pobres y mansos son exaltados. Y Jesús dijo exactamente lo mismo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios es digno de alabanza entonces, porque en un mundo donde parece que los ricos se enriquecen más y los pobres más se empobrecen, el Señor toma la causa de quienes, de los abatidos, y da salvación a los débiles. En los versos 6 al 8,
Ana amplía su pensamiento sobre la salvación de Dios en lo que respecta a los aspectos fundamentales de la vida y de la muerte. Ella dice, el Señor hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerlo sentar con los nobles y hacerlo poseer un trono glorioso. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas asentó al mundo. En un mundo como el nuestro, en el que todos finalmente mueren, todos vamos a morir. Un mundo en el que cualquiera de nosotros repentinamente puede quedar pobre, enfermo, necesitado, humilde. En este mundo, Dios maravillosamente levanta a su pueblo desde la muerte, desde la destrucción. Este era el Dios que Ana necesitaba en su estéril desesperación. El Salvador de los quebrantados, el Salvador de los aplastados, el Salvador de los condenados, el Salvador de los débiles, aquellos que realmente se humillan en la fe. Y es el mismo Dios que tú y yo necesitamos. Tercera cosa que vemos en este texto, la futura victoria de Dios. La futura victoria de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, habiendo creado todo lo que existe y gobernando sobre todos y todos con poder divino. Aquellos que caminan delante de Él en fidelidad encuentran, como nos dice el verso 9, que Él guarda los pies de sus fieles. Y con esto en mente, Ana llega a la moraleja de su oración, que es también la gran lección de primero y segundo de Samuel, tomados en su conjunto. ¿Cuál es esta moraleja? Verso 9, segunda parte, porque nadie triunfará por su propia fuerza. Nadie triunfará por su propia fuerza, sino por el Señor. Esta fue la lección consagrada, por ejemplo, en el cántico de Moisés y María o Miriam, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo. Nos dice Éxodo 15, 21, canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Más adelante el joven David repetiría esta lección al gigante Goliat cuando le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El hombre, el ser humano, no prevalecerá con ejército, sino con el Señor. ¿Has aprendido esa lección? ¿Has aprendido que Dios es el único que importa en última instancia y a quien debes rendir cuentas en última instancia y por cuya gracia solo puedes esperar ser salvo? ¿Te has dado cuenta que incluso si tienes éxito, llegando a la cima de la escala social, a menos que seas justo delante de Dios, todo finalmente se ha de perder, sino antes, en el juicio final? ¿Has aprendido que todos los que se humillan y se acercan al Señor con fe reciben de Él el cuidado salvador que necesitan para que al final puedan prevalecer no con la fuerza de ellos, sino por el Señor que muestra misericordia y da gracia? Quizás sea porque el pensamiento de Ana se volcó hacia el juicio de Dios, en el que cada uno de nosotros es condenado como pecador, que concluye su oración con una referencia al Rey de Dios y a su Mesías prometido. Ella dice en el verso 10, Él, refiriéndose al Señor, dará fortaleza a su Rey y enaltecerá el poder de su ungido. Esta mención a un Rey provisto por Dios, junto con el Mesías de Dios, que es la palabra traducida por ungido,
destaca la importancia del cántico de Ana como la introducción a los libros de Samuel. Ya sea que ella llegó a esta conclusión por una comprensión de las Escrituras o llegó a esta conclusión mediante la inspiración profética del Espíritu Santo, Ana previó que Dios tenía la intención de satisfacer la necesidad de Israel proporcionando ¿qué cosa? Su rey, el rey de Dios. Dios proporcionaría un rey para gobernar en nombre del Señor. Y los capítulos que siguen cuentan cómo esta oración de Ana se cumplió en la historia de Israel. David sería fortalecido por Dios para guiar fielmente al pueblo de Dios en la fe. Pero la historia del rey de Dios no se detiene en 1 y 2 de Samuel. Porque Dios no tenía la intención de simplemente proporcionar un rey piadoso para que gobernara sobre su pueblo. También Dios tenía la intención de enaltecer, como nos dice el texto, el poder de su ungido. Es decir, el poder del Mesías, el poder de Cristo. Porque incluso David, con toda su gloria y poder, no era más que una imagen del verdadero rey, del verdadero ungido, el Mesías, Jesús, que vendría a salvar al pueblo de Dios y que gobernaría para siempre en justicia y paz. Ya para estar terminando, Ana oró a Dios porque Él fue misericordioso con ella. ¿De qué manera agradeces la misericordia que Dios tiene contigo? ¿Cómo le agradeces al Señor? Por su gran misericordia. Ana declaró que Dios es incomparable. ¿Es eso lo que tú crees? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes que Él es santo, verdadero y fiel? Una profunda verdad que se muestra también en la oración de Ana es que Dios es el gran nivelador de la humanidad. El mal puede florecer tanto que parece que ha triunfado, pero Dios dice claramente que lo va a destruir. Él ha jurado humillar a los malvados y enaltecer a su pueblo. Pero también vemos en la oración de Ana una aplicación para la esfera familiar. Lo mejor que los padres cristianos pueden hacer por sus hijos en los días malos es mostrarles las verdades acerca de Dios. Debemos esforzarnos para asegurarnos de que nuestros hijos comprendan la grandeza de Dios. Debemos esforzarnos para que nuestros hijos vean que Dios preserva, cuida a su pueblo. Debemos esforzarnos para ayudar a nuestros hijos a que comprendan la verdad de que Dios ve el mal y que va a juzgar a los malvados. Esencialmente se trata de lo siguiente: si nosotros, que somos padres, queremos tener éxito en la crianza de nuestros hijos, debemos recordar que los grandes hombres y las grandes mujeres tienen grandes padres, pero principalmente que los grandes padres y las grandes madres tienen a un gran, maravilloso, verdadero y fiel Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de Ana tú nos recuerdas quién eres. El Dios que gobierna, el Rey. Y gracias, Señor, porque podemos ser consolados a través de esta oración, al saber de que tú eres santo, tú eres incomparable, tú eres fiel, y que tú has levantado a tu Hijo Jesucristo como el Rey por todo siempre. En su nombre oramos. Amén.